Buen día. Buen día, bienvenidos de regreso a este simposio internacional, Alianza con propósito, formando familias y líderes del futuro. Regresando con nuestras actividades, el día de hoy vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Ángel Castellanos Rivera. Es médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, médico clínico obstetra, facilitador del programa Pronto, facilitador y colaborador del programa ANWAR. El día de hoy, el doctor Luis Ángel Castellanos Rivera abordará el tema de riesgos de la paternidad añeja. Pues,
Con la edad la ovogénesis va disminuyendo la cantidad de óvulos cada ciclo menstrual y se reduce la cantidad de óvulos disponibles. Los óvulos van envejeciendo porque los mecanismos celulares que aseguran una correcta división meiótica se van deteriorando de forma gradual. Los óvulos que se liberan después de los 35 años tienen por ello una mayor probabilidad de errores cromosómicos. Y la ovogénesis se detiene de forma permanente con la llegada de la menopausia. En la menopausia se da, previo a la menopausia, desajustes hormonales, un nuevo reajuste de la vida, y nos aumenta también la incidencia de ovulaciones dobles, por lo cual la edad también es un factor de riesgo para un aumento en la probabilidad de tener un embarazo gemelar, en específico de mellizos. A partir de la menopausia, los ovarios dejan de liberar óvulos y no es posible un embarazo natural, como en los ejemplos que les planteaba en el inicio de esta plática las mujeres de la India. Se deteriora la calidad a partir de los 35 años con una mayor incidencia de anomalías cromosómicas que pueden participar en incrementar también el riesgo de abortos espontáneos, síndromes genéticos y síndrome de Down, trisomía 21 sobre todo. Y van disminuyendo la cantidad de óvulos. Esto nos traduce que vamos teniendo una menor reserva ovárica con la edad. Por ello también es que a partir de los 35 años disminuye la fertilidad, la probabilidad, empieza a disminuir la probabilidad de obtener un embarazo, aun cuando se usen técnicas de reproducción asistida, si no se maneja a una edad más joven. Y a partir de los 40 años ya empieza a ser particularmente difícil. Muchas de las mujeres que logran embarazos después de los 40 años, 45 años, generalmente recurren a donación de óvulos por una tercera persona y no son gestaciones que hayan logrado con óvulos propios por este hecho. También les decía, a la mujer no solamente contribuye con el aporte del material genético, sino con dar el sustento, el medio en el que se desarrolla el embarazo. Y hay algunos artículos, por ejemplo acá de una revista internacional de ciencias moleculares, donde se habla del envejecimiento uterino y la reproducción. En específico, nos comentan que hay varios días moleculares diferentes que se relacionan con el envejecimiento en humanos y animales. Esto va a alterar la función del miometrio uterino, las neurofibras del útero humano y el endometrio humano. Esto involucra desde la modulación del estrés oxidativo, la respuesta antiinflamatoria, la inflamación, la función mitocondrial, la capacidad de reparar daños en el ADN. Y todas estas desregulaciones tienen un efecto directo en un menor desempeño reproductivo y peores resultados en los embarazos. Independientemente de lo que habíamos comentado con la ovogénesis y los óvulos, también el útero envejece. Y también como una curiosidad clínica, esto es algo reciente de hace unos meses apenas, donde sale la noticia del bebé más viejo del mundo. Un bebé que cuando se empiezan a usar estas técnicas de reproducción asistida se obtienen embriones. Estos embriones, después de los ciclos de reproducción, se llega a lograr un embarazo. Los embriones restantes se congelan por cuestiones legales, no pueden solamente desecharse. Y en el caso específico de este bebé, el embrión resultante estaba congelado desde 1994 para apenas lograr un embarazo reciente. Estuvo 30 años congelado ese embrión. El momento en el que se hizo la fecundación, se tuvo el embrión y se congeló. Sus padres, sus actuales padres, tenían apenas 3 y 4 años. Esto también nos habla de los límites hasta donde estamos llevando la reproducción humana. Y pues ya por último, comentarles que en el caso de estos embarazos, pues se va a requerir un control prenatal más estricto. El control prenatal, a mí me gusta mucho este documento que es el algoritmo de control prenatal, que si bien no está actualizado, este documento se expidió unos años antes del inicio de la pandemia de COVID. Sí es bastante didáctico para usarlo incluso con las pacientes.
nos habla de que la población en general de capacidad de gestar debería de planear embarazos, usar métodos anticonceptivos. Se debería fomentar la consulta preconcepcional 3 meses antes del embarazo. Cuando la pareja, la mujer, desea embarazarse, debería de acudir a una consulta pregestacional en la cual se proporciona educación sobre embarazo, parto, puerperio y lactancia. Se evalúa el estado nutricional, el riesgo obstétrico, sobre todo pacientes que ya tienen antecedentes de alguna patología, dependiendo los medicamentos que usen. Por ejemplo, pacientes hipertensas que usen captopril, IECA, SARA, están contraindicados en el embarazo porque producen malformaciones renales. Entonces, no solamente es saber la patología, sino qué tratamiento está llevando y hacer el cambio, el ajuste del tratamiento y tener un buen control previo a la gestación con fármacos que tienen un menor riesgo, una clasificación más baja para el riesgo reproductivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con diabetes, con las biguanidas, las tiazolidinedionas, que no están recomendadas en la gestación y tenemos que hacer el cambio a metformina o a insulina, entre otros muchos. En lupus, el riesgo de exposición crónica a esteroides, que en algunos pacientes eso sí no es modificable. El riesgo, por ejemplo, también en pacientes con crisis convulsivas, con patologías cardíacas, por la patología per se y por el tratamiento que requiere. Se piden laboratorios básicos, una valoración por dentista para eliminar cualquier patología dental, solo que la mayoría son infecciosas, e indicar ácido fólico. El ácido fólico debería empezarlo la pareja. En el caso de parejas con una edad avanzada, ya sea en el hombre o en la mujer, lo ideal son dosis altas de ácido fólico, al menos 3, idealmente 6 meses antes del embarazo. ¿Por qué el ácido fólico? Porque el ácido fólico funciona para estabilizar el ADN, disminuir la probabilidad de un problema genético desde el óvulo y el espermatozoide. Y por el ciclo de desarrollo que veíamos, sobre todo los espermatozoides, pues es que requieren el tomarse al menos 3 meses antes. Y hay estudios donde incluso si la mujer toma ácido fólico 6 meses previos a la gestación, disminuye la incidencia de algunas leucemias en el recién nacido. No es frecuente que acudan a asesoría pregestacional, muchas de las veces solo acuden cuando hay algún problema. Lo ideal es que todas las mujeres acudieran a asesoría pregestacional, dado que algunas cursan con enfermedad subclínica que diagnosticamos incluso hasta el embarazo. Nos ha tocado diagnosticar algunos tipos de neoplasias en la gestación, al momento de hacer todos los protocolos de estudio, sobre todo neoplasias hematológicas. Empezamos el control prenatal ya como tal, antes de los 2 meses, 8 semanas de embarazo. Se debe hacer una historia clínica completa, evaluando, les decía, antecedentes de patologías, de cirugías uterinas previas, de enfermedades crónicas, los tratamientos, que son no modificables, y pues nuestra labor es, de acuerdo a la patología, de acuerdo al tratamiento, llevar una mayor vigilancia. Y en cuanto a los modificables, dietéticos, exposición a químicos, medicamentos, antecedentes de diabetes gestacional, uso de sustancias, preparar, eliminarlos de ser posible, o en su caso preparar, hacer el plan para la vigilancia que va a requerir en la gestación. Si aumenta la probabilidad de resultados adversos, que per se la edad materna avanzada aumenta el riesgo de complicaciones, pues se debe de referir a un segundo nivel de atención. O sea que el control debería ser llevado al menos por gineco. Y generalmente se lleva de manera multidisciplinaria. Se involucra médico internista, el especialista en la patología, endocrino, cardio, reuma, generalmente medicina materno-fetal, previamente cuando llevan tratamiento de alta complejidad, biología de la reproducción, también se involucra neonatología para que tengan el conocimiento del caso que se llegue a tratar al momento de obtener el producto, el bebé. Los laboratorios que recomiendan son al menos estos, que incluyen tipo de sangre, serología para detección de VRL, VIH, hepatitis B en pacientes con factores de riesgo, VIH completa, química sanguínea básica,
examen general de orina, urocultivo y citología cérvico-vaginal. Y se pide un primer ultrasonido, que es el estructural del primer trimestre. Se debería hacer igual en todas las pacientes, entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, por la utilidad que vamos a ver más adelante. En la siguiente consulta se revisan estudios, se dan tratamientos, se continúa el esquema de vacunación. Siguiente consulta, que debe ser antes de las 20 semanas, se solicita el segundo estructural, que es un estructural del segundo trimestre. Se recomienda realizar entre las 19 y las 23 semanas 6 días. Si se hicieron laboratorios completos de inicio, solamente se actualizan algunos. En la siguiente consulta se ven tratamientos desde anemia, infecciones urinarias, y en caso de que la paciente no se conozca diabética, hay que hacer un tamiz para diabetes gestacional. Es muy frecuente aún en pacientes jóvenes que puedan desarrollar diabetes gestacional. Hay factores de riesgo genéticos, población hispana, por lo cual en general a toda nuestra población, a todas nuestras pacientes, se debería hacer el tamiz de diabetes gestacional. Sobrepeso, que tenemos también una alta incidencia de sobrepeso, obesidad. Y pacientes que ya tienen algún datos de alguna complicación, pues hay que valorar si las estaba viendo médico general, el referirlas al segundo nivel de atención. Les decía de entrada, el tema que nos toca, pues la mayoría van a ser derivadas por lo menos a manejo con gineco, si no es que incluso a materno-fetal. Se detectan embarazadas que requieren cuidados especiales. Si tienen alguno de estos problemas, se derivan al siguiente nivel. Si no, pueden continuar la consulta con médico general. Y en las últimas consultas, pues ya requieren incluso búsqueda intencional de estreptococo de grupo B por pruebas rápidas, cultivo cérvico-vaginal, laboratorios completos prequirúrgicos y las últimas evaluaciones por ultrasonido. Hay estudios complementarios específicos para estas pacientes. Se recomienda que las pacientes después de los 40 años, esto incrementa también el costo del control prenatal. Ahorita el costo de este estudio de la detección de ADN fetal libre en sangre materna oscila poco más o menos 10,000 pesos. Este es un estudio de tamizaje prenatal no invasivo que analiza el ADN fetal circulante en sangre materna para detectar algunos síndromes genéticos frecuentes. Es bastante sencillo, solamente se toma una muestra de sangre del vaso de la mamá, se puede realizar a partir de las 10 semanas de embarazo. En este se pueden detectar los 3 síndromes cromosómicos más frecuentes, decíamos 13, 18, 21, Patau, Edwards y Down, y se estudian cromosomas sexuales, ya desde ahí nos pueden dar el sexado del bebé. Tiene una capacidad de detección del 99.5%, aún así se considera un estudio de tamizaje, donde si el estudio saliera positivo a alguna patología, se debería hacer posterior a ello un estudio invasivo, ya sea una amniocentesis o una biopsia de velocidades coriales, para confirmar la presencia o no de una enfermedad y así poder normar conducta. Y otro aspecto que les decía de estudios complementarios, el ultrasonido del primer trimestre. Generalmente nos apoyamos en una calculadora que maneja Fetal Medicine Foundation, que es una asociación europea con sede en Reino Unido, donde en las calculadoras tenemos varios puntos. Y acá podemos evaluar el riesgo de preeclampsia, el riesgo de trisomías, que les decía aumenta con la edad materna, pero también otros parámetros. Para el riesgo de preeclampsia, la misma calculadora nos comenta que se debe de realizar con la complementación con biomarcadores de forma ideal entre las 11 y 13 semanas 6 días para primer trimestre, entre las 19 y 23 semanas 6 días para segundo y entre las 35 y 36 semanas 6 días para tercero. En estas calculadoras llenamos una serie de datos que incluyen desde la fecha de nacimiento, peso, talla, etnicidad, hábitos tabáquicos, última regla, presencia de gemelo evanescente, el método de concepción, si fue espontáneo, requirió inductores de ovulación o fecundación in vitro, e historia médica, antecedentes de hipertensión, diabetes, si son diabéticas, qué medicamentos usan, el antecedente de si la madre de la paciente tuvo preeclampsia, si tienen lupus, anticuerpos antifosfolípidos, antecedentes obstétricos. Al llenar pacientes con embarazos previos, nos va a preguntar también en qué fechas nació el último bebé, para calcular el intervalo intergenésico, qué edad gestacional tenía, el peso.
algunas evaluaciones de ultrasonido, actividad cardíaca, las medidas que nos da de tamaño del bebé. La presión arterial media, hay que hacer al menos 2 tomas en cada brazo. Se consigna presión sistólica y diastólica. Y medidas específicas de ultrasonido, el índice de pulsatividad de arterias uterinas y la velocidad pico sistólica de arteria oftálmica. Y de contarse, no es indispensable, pero de contarse con mediciones bioquímicas de algunos parámetros, como gonadotrofina coriónica o el péptido asociado, el péptido A de la proteína asociada al embarazo. Se anotan los valores y esto ya nos permite calcular el riesgo individualizado de acuerdo a todos estos parámetros. Es importante recordar que esto solamente nos da riesgos, no nos da un diagnóstico definitivo, al igual que la prueba de ADN fetal libre, solamente son tamizajes que nos dicen cuáles son los pacientes de riesgo que pudieran ser candidatas a una prueba invasiva, porque las pruebas invasivas conllevan mayor riesgo. Y también tenemos la calculadora para trisomías. Entre las 11 y 13 semanas, les decía, se recomienda complementar con fracción beta de gonadotrofina coriónica libre y el péptido A, la proteína péptido A de la proteína asociada al embarazo, el cual la calculadora en un inicio es muy parecida a la de preeclampsia, pero después nos preguntan antecedentes de trisomías, mediciones específicas, translucencia nucal, presencia de hueso nasal, el reflujo tricuspidio, la morfología de la onda A del ductus venoso, el índice de pulsatividad y datos de defectos mayores para aneuploidías, que son muy específicos. Entonces, toda esta revisión, esta valoración, es muy importante realizarla en pacientes gestantes y máximo en pacientes que tienen un embarazo en edad tardía. Espero haber ampliado un poco su panorama, haber resuelto algunas dudas y, por supuesto, generado otras más para que ustedes puedan documentarse. Quedo atento a cualquier duda y, pues, excelente día. Sigan aprovechando este simposio. Me despido. Muchísimas gracias, doctor. Valoramos enormemente su tiempo y, sobre todo, su